Los problemas tiroideos son cada vez más frecuentes. Es un problema a nivel mundial, ya sea el hipotiroidismo o hipertiroidismo, incluyendo nódulos y quistes tiroideos. El problema es que cuando uno va al doctor, habitualmente, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hacer nada por ti. Es decir, no te puedo ayudar a resolver la causa de fondo y eventualmente hay que iniciar medicamento, levotiroxina, si es que te falta hormona tiroidea o bien otros medicamentos para que esa glándula no produzca en exceso esa levotiroxina en el caso del hipertiroidismo, pero realmente no se está yendo la forma tradicional de tratar estos problemas tiroideos a corregir las causas de fondo, tal y como sucede con la diabetes tipo 2. Es una enfermedad irreversible, no hay nada que hacer. No es totalmente cierto. Los casos de diabetes tipo 2, la gran mayoría se pueden revertir. Pueden dejar medicamento, pueden dejar insulina. Poquitos casos no es posible por diferentes circunstancias, pero lo mismo sucede con los problemas tiroideos. La gran mayoría puede revertir este problema. Habrá unos que ya no se puede hacer nada, sí, igual que la diabetes tipo 2, pero la gran mayoría tiene oportunidad siempre y cuando se detecte cuál es el problema o los problemas de fondo que llevaron a ese hipotiroidismo o ese hipertiroidismo. En este video te voy a compartir lo que yo creo que es lo que está sucediendo y que a lo mejor con esta perspectiva muchas más personas se pueden beneficiar y pueden lograr revertir esos problemas tiroideos que muchas veces terminan ya sea en cirugía, yodo radioactivo o bien muchas biopsias, por no decir de los problemas metabólicos, porque esa es otra. Tomar la pastilla levotiroxina no garantiza que tengas un metabolismo al 100%. Falta ver si tu cuerpo en realidad la está utilizando, y de eso vamos a hablar en este video. Alarma tiroidea. ¿Cómo puede uno darse cuenta que es un problema no atendido y que está a los ojos de todos nosotros? Yo previamente también hacía lo mismo, pero después uno se va dando cuenta. La primera alarma es que es un problema mundial, cada vez más gente lo tiene, cada vez van más casos de problemas tiroideos. Y aquí el problema que yo veo es que todavía no existe como una guía que nos diga, ¿sabes qué? Después de tantos años de edad o después de ciertos síntomas, hay que hacerte un estudio, chequeo general, incluyendo la tiroides. Generalmente no entra dentro de un chequeo básico o de un examen físico, como algunos le llaman. La glucosa, por ejemplo, sí, hay que estarte revisando el azúcar cada cierto tiempo, igual la presión arterial, pero no para esto. Siendo que es una pandemia. Hay millones de casos de problemas tiroideos y van en aumento y no hay un tamizaje, no hay un screening, una detección oportuna, que es lo que viene en la parte de abajo, ¿no? Si detectamos de forma oportuna el problema, se puede revertir sin tanta dificultad, ¿no? Pero si dejamos que avance, que avance, que avance, que avance, y si cruzamos un punto de no retorno, es decir, atrofia tiroidea, yodo radioactivo, aquellas personas que ya lo recibieron, por ejemplo, o una cirugía, una tiroidectomía total, pues ya no se puede hacer nada porque ya no hay glándula prácticamente, ¿no? Pero antes de eso hay una gran serie de pasos que podemos hacer para no llegar a ese punto. Y luego, irreversible, entre comillas. Hay mucha gente que revierte estos problemas tiroideos y que no llegan a un tratamiento radical, ¿no? Ya sea para el hipotiroidismo, van dejando poco a poquito la pastilla levotiroxina y no es rápido, toma meses, e incluso hay casos en los cuales toma más de un año en lograr revertir por completo esa glándula tiroidea. Y bien, en casos de hipertiroidismo también toma bastante tiempo, pero sí se puede, porque el trasfondo es lo que vamos a hablar en este video. ¿Por qué no se está detectando este problema a tiempo? Y te pongo un ejemplo para que quede un poco más claro cuál es la situación actual. El sistema médico, y así yo lo hacía antes, veo ciertas alteraciones, veo, pero no las veo. ¿Sabes qué? Ahorita no te puedo ayudar, no te puedo hacer nada, hay que esperar. Hay que esperar a que tu glándula ya deje de funcionar. Hay que esperar a que tu glándula esté súper afectado para poderte dar un tratamiento.
Oiga, doctor, pero si ya empecé con alteraciones, no puedo hacer nada. Hay que esperar a que deje de funcionar. Eso no me parece muy inteligente. Y te lo pongo en este ejemplo. Veamos este perfil tiroideo, ¿no? Tenemos una TSH, una hormona estimulante de la tiroides en 3.2 y más o menos aquí, aunque cada laboratorio tiene sus parámetros de referencia, a la derecha yo más o menos te pongo las referencias. Esto es para señalar el punto, ¿no? Entonces, TSH en 3.2, el rango de referencia de 1 a 4 más o menos, bueno, esa TSH está en rango. Y luego vemos T4 libre, 1.4, vemos los parámetros de referencia, que esto va a depender de cada laboratorio, pero vemos que también está en rango, ¿no? Hasta ahí es lo que miden la gran mayoría de los perfiles tiroideos y es lo que dice el protocolo. Primero mide la TSH, si esa está bien, no pasa nada. Y algunos profundizan un poquito más, ¿no? Miden TSH y T4. Si no hay nada, quiere decir, si esos están normales, quiere decir que no hay problema. Pero es que ahí está el detalle. También tenemos un parámetro que se llama T3 libre, y vemos que en algunos casos, como en este ejemplo, puede estar bajo. Y eso no es normal. A nosotros no nos enseñan para detectar este problema, ¿eh? ¿Cuál problema estamos hablando? Una conversión ineficiente a la forma activa. Te lo explico de esta forma. La tiroides produce dos hormonas, se podrá decir, T3 y T4, que son levotiroxina, al final de cuentas, el sustituto de medicamento, ¿no? Pero estas dos hormonas tienen que estar ambas en valores normales. Digamos que la forma más activa es T3. Cuando decimos forma activa es la hormona que más utilizan tus órganos. O sea que podemos tener T4 circulando, pero no necesariamente asegura que tu cuerpo esté utilizando los efectos de esa hormona tiroidea. Para eso tenemos la T3, que en algunos casos se pide como T3 reversa, y que también hay otro estudio un poquito más avanzado, una prueba genética, para medir cómo es esa conversión de la forma inactiva, que es T4, a la forma activa. Entonces, en este perfil tiroideo vemos cómo ya hay un problema, pero que no se está diagnosticando. ¿Cuántas veces hemos ido al doctor, incluyendo yo, no? Vamos, vemos un perfil tiroideo, doctor, pero está fuera de rango. No, eso no significa nada, no hay ningún problema. Claro que significa algo. Significa que la conversión no está al 100%. Y si eso lo dejamos con el tiempo, va a subir la TSH y vamos a empezar con un hipotiroidismo. Ahora sí, te van a dar la levotiroxina, pero como el problema nunca se detectó y nunca se resolvió, con el tiempo te van a subir la dosis. Y así se va sin lograr identificar la causa, la verdadera causa de ese hipotiroidismo, que puede ser una conversión ineficiente. Tu cuerpo no está convirtiendo las hormonas tiroideas a la forma activa, que es la forma que los órganos, tu cuerpo la puede utilizar. Y luego vemos el siguiente ejemplo de inflamación tiroidea que no se está documentando, ¿no? Vemos cómo está este ejemplo, una TSH en 5.6. Está arriba del rango de referencia, que más o menos es de 1 a 4, ¿no? Y luego vemos cómo la T4 libre está bien, 1.4, y en este caso la T3 libre también está bien, ¿no? ¿Qué diagnóstico nos están dando? Hipotiroidismo subclínico, supuestamente, ¿no? Ese es el diagnóstico de acuerdo a este perfil tiroideo. Y uno dice, doctor, pero ¿cómo puedo hacer que mi hipotiroidismo subclínico vuelva a la normalidad? No se puede hacer nada. Hay que vigilar, esto puede bajar o puede subir, no podemos hacer nada. La gran mayoría de estos casos, con el tiempo, la TSH va a subir porque no se está documentando la verdadera causa de ese problema, que en este caso bien puede ser inflamación tiroidea. ¿Y qué es eso lo que tenemos que quitar? Si esto se deja así, con el tiempo terminan hipotiroidismo y también, ¿por qué no? Nódulos, quistes tiroideos que complican un poquito más el panorama y que además generan mucha más preocupación. Entonces, estos son los dos factores que no se está documentando hoy en día, eh, si nos basamos en las recomendaciones, en las guías que nos hacen las grandes organizaciones. T4, TSH, pero no nos dicen detecta inflamación tiroidea, detecta cómo se está convirtiendo a la forma activa. Por eso los problemas se
perpetúan medicamento, yodo, cirugía en el caso de los hipertiroidismo, pero nunca se le pone énfasis a las verdaderas causas de esos problemas tiroideos. ¿Qué es lo que hay que resolver para intentar revertir ese problema tiroideo que cuesta bastante tiempo? No es rápido. La diabetes, afortunadamente, la mayor parte del tiempo se revierte rápido, entre comillas, 3, 4 meses. Poquito más, poquito menos. Pero la tiroides, estamos hablando de más tiempo, 1 año, incluyendo, puede ser que hasta 2 años para que se logre revertir por completo esa situación. ¿Cuáles son los problemas que no se están documentando? Inflamación tiroidea y conversión a la forma activa. La inflamación tiroidea que se puede medir a través de anticuerpos, a lo mejor sí, hay muchos médicos que sí solicitan los anticuerpos, pero ¿qué hacen? Anticuerpos altos, de anti-TPO, por ejemplo, tiene usted Hashimoto, es inflamación, no hay nada que hacer, únicamente toda la levotiroxina, no se está abordando el problema. O cuando es enfermedad de Graves, anticuerpo contra el receptor de TSH, usted tiene Graves, ni modo, pues está muy alto el anticuerpo, hay mucha inflamación, ahí te va el medicamento, pero no se trata esa inflamación como tal, ¿no? Y esto también he observado mucho, que cuando hay problemas tiroideos, aparte de que no se hacen los estudios completos, no se pone énfasis en la inflamación, en la conversión a la forma activa, tampoco se está complementando por un ultrasonido. Y es esto lo que nos da una excelente información acerca de qué tan reversible es ese problema o bien si no hay otra opción más que la cirugía, porque también eso sucede. Hay casos ya sea de hipertiroidismo, hipotiroidismo, que me han preguntado abiertamente, doctor, ¿yo puedo revertir? A ver, vamos a ver tu caso en particular y vemos que a lo mejor hay un adenoma hiperfuncionante o hay casos en los cuales ya se detectó cáncer, casos más graves, y que ese cáncer ya está en ganglios, está fuera de la glándula. Ahí es mucho el riesgo porque también toma mucho tiempo para observar una respuesta. Vamos a tratarlo de esta forma, pero hay que esperar 1 o 2 años para que se revierta. Con cáncer, con ganglios, no parece muy buena alternativa, puede ser arriesgado inclusive, pero para eso es el ultrasonido. Si vemos que no hay nada, no hay ganglios, no hay un adenoma, al contrario, son puros quistes muy chiquitos o nódulos, ponle, de pocos milímetros, la glándula es de buen tamaño, no hay atrofia tiroidea. Atrofia es cuando la glándula, por tanta inflamación, ya casi casi desaparece por completo. Cuando hay atrofia tiroidea se vuelve muy complicado y muy difícil revertir el problema. Para eso nos ayuda el ultrasonido, ver la posibilidad de revertir el problema. Pero si hay cambios graves, es probable que ya no se pueda revertir. Y lo triste es que no se está recomendando, no se está completando el estudio. Si vemos una persona con hipotiroidismo, hipertiroidismo, clínico, subclínico, como sea, hay que hacer el estudio completo, detectar cuáles son las causas que lo está causando, está trastornando esa función y ver qué opciones hay de revertir. Y una posible solución, aunque de forma muy breve y general, porque esto va a depender de cada caso en particular, aquí mi objetivo es que usted tenga claridad y que observe las deficiencias del sistema médico, que yo creo que pueden mejorar en el futuro y espero que no en un futuro muy lejano, ¿no? Que no se está documentando la verdadera causa de ese fallo tiroideo. Una posible solución, no hay un remedio solo, único para ese problema tiroideo, porque es la suma y resta de varios factores. Y aquí ten listo al menos 5 que son los más comunes que hay que tratar de revertir si queremos recuperar esa tiroides. El número 1 es la inflamación crónica. Por inflamación crónica estamos hablando de un problema sistémico, pero que a veces es más manifiesto en la glándula tiroidea y por eso es importante medir la inflamación a través de anticuerpos contra la glándula tiroidea, que hay varios tipos. ¿Por qué es importante? Porque si vemos a un problema, a una persona con hipotiroidismo, doctor, yo creo que es inflamación. Ah, ok, vamos a tratar la inflamación. 3, 4, 5 meses, sigo igual. Qué raro. A ver, vamos dándole más tiempo. Sigo igual. A ver, vamos a medir inflamación.
no hay inflamación. O sea, no todos los problemas tiroideos son por inflamación. De ahí la importancia. Porque ¿qué tal si no hay inflamación? Eso significa que hay otros factores que están causando el problema. Los estudios son para minimizar, porque tampoco se puede anular por completo, minimizar el riesgo o la probabilidad de error en un tratamiento. Si vemos que hay inflamación, perfecto, ya sé cuál es el enemigo y sabemos hacia dónde apuntar. Por eso es importante medir esa inflamación crónica a nivel sistémico y también a nivel tiroideo. Y el número 2, que son los más comunes, resistencia a la insulina. Eso también desarrolla problemas tiroideos. Es muy frecuente las personas con diabetes tipo 2, hombres y mujeres, que están descontrolados y que llevan bastante tiempo, que también tengan problemas tiroideos. Casi van de la mano, me atrevería a decir, porque el sustrato es el mismo. La resistencia a la insulina puede causar nódulos, quistes, hipo o hipertiroidismo según sea el caso. Y son los dos factores que hay que medir y hay que tratar de revertir en la medida de lo posible. Aquí, lo bueno, si se puede decir de esta forma, es que las recomendaciones para bajar inflamación crónica ayudan para bajar la resistencia a la insulina y al revés. Las recomendaciones para bajar la resistencia te ayudan a bajar la inflamación crónica. Aquí estamos hablando, y de forma muy breve, una dieta baja en carbohidratos, una dieta saludable, lo más limpio posible, sin tantos extras o ingredientes ocultos en la comida, con condimentos que te ayuden a mejorar tu microbiota, agua en cantidad normal, incluyendo un ayuno intermitente saludable, y esto va a depender de cada quien. Eso es al menos lo más importante para bajar inflamación crónica y para bajar resistencia a la insulina. Pero luego tenemos que ver otros factores que también detonan problemas tiroideos. Aquí estamos hablando de la falta de selenio, por ejemplo, que lo podemos incluir como suplemento o bien de forma natural y que ayuda mucho. Aquí el detalle con el selenio es que hay que darle bastante tiempo. Ese selenio te ayuda con dos condiciones. Te ayuda a bajar inflamación tiroidea y esto está bien documentado. Gente con anticuerpos muy altos, con mucha inflamación, se suplementan con selenio y con los meses esos anticuerpos disminuyen. Es un antiinflamatorio tiroideo y además te ayuda con la conversión a la forma activa. Que tengamos ahí las hormonas tiroideas circulando no garantizan que nuestro cuerpo las esté utilizando. Nuestro cuerpo la tiene que convertir a la forma activa y esto también aplica para la pastilla, la levotiroxina. Por eso hay combinaciones de T3, T4. Al menos aquí en México tenemos una combinación que se llama Novotiral, por ejemplo, T3 y T4 para algunas personas que no mejoran con la levotiroxina. Pero luego hay que ponerse a pensar, ¿por qué se está utilizando eso? Porque la conversión no es muy eficiente. ¿No será mejor tratar de mejorar la conversión del propio cuerpo en lugar de sustituir ese medicamento? Nuevamente, caso por caso, hay problemas que sí necesitan eso y que además necesitan la valoración por un endocrinólogo, porque a veces estos problemas se vuelven bastante complicados de reemplazar esta hormona tiroidea. Entonces el selenio te ayuda con inflamación y mejorar tu conversión. Sueño y cronomedicina, estos son dos factores que yo he observado en la mayor parte de las personas con problemas tiroideos. Una mala calidad del sueño que tiene tiempo, tiene años inclusive. Si uno no duerme bien, el cuerpo no logra desinflamarse, no logra regenerarse. Y ese podría ser una de las complicaciones por una mala calidad del sueño a largo plazo. Si yo no duermo bien en un mes, no pasa nada. Es poco tiempo, pero si yo no duermo bien por un año, 2 años, 5 años, el daño se va acumulando. Y bien, uno lo puede ver en diferentes áreas, pero uno de ellos es problemas tiroideos. Si hay problema tiroideo y yo estoy buscando revertirlo, tengo que ver si mi calidad del sueño es buena. Si no es buena, ahí está el área de oportunidad, porque si no corrijo eso, ese problema tiroideo
no se va a revertir por completo. Y luego tenemos la cronomedicina, es prácticamente no tener horarios, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque les pregunto a las personas, ¿cómo es su día a día? No, pues el desayuno no tengo horario, ¿ok? Y en la comida de la tarde tampoco. Y la cena tampoco. ¿A qué hora se levanta? No, pues depende. ¿A qué hora se duerme? Depende. No, pues no hay horarios. No hay rutina como tal. El cuerpo está todo desbalanceado, ¿no? Entonces, esta cronomedicina tiene que ver con que nuestros horarios o actividades durante el día y la noche estén de acuerdo o en sincronía con lo que nuestro cuerpo necesita. Y prácticamente es poner un orden en lo que estamos haciendo. Es que por mi trabajo, por mi trabajo viajo mucho, me desvelo, aquello, difícilmente se va a revertir este problema. Tiene que haber un orden, una estructura, unos horarios, una rutina flexible. Si no, eso no se va a revertir por completo. Y a veces es difícil, ¿no? Porque los horarios a veces dependen no de uno necesariamente, sino de otras circunstancias. Y el punto más importante, detección oportuna. Hay gente con problemas tiroideos que ya no puede revertir porque ha avanzado tanto el daño que ya tienen atrofia tiroidea, ya se realizaron alguna cirugía radical, ya les dieron yodo, o bien tienen 20 años con el problema y ya es muy difícil tratar de revertir el problema. Muchos sí pueden, pero algunos ya no, porque ya cruzaron el punto de no retorno, lamentablemente. Y también detección oportuna, porque me ha tocado, y no son pocos, de que me dicen, yo tengo problema tiroideo. A ver, ¿cuánto toma? No, pues 50, ¿ok? De levotiroxina. A ver su perfil tiroideo, ¿ok? A ver antes, ¿ok? Y a ver cómo estaba cuando lo detectaron. Así. Y me ha tocado muchas fallas a la hora de interpretar ese perfil tiroideo. Y no estoy diciendo que yo soy perfecto, ¿no? Todo mundo nos equivocamos, pero no te puedes equivocar tantas veces. Le das la pastilla a una persona, no responde bien, otro perfil tiroideo mal interpretado, no responde bien, otro perfil tiroideo mal interpretado, o sea, una serie de errores, ya son muchos. Hay diagnósticos incorrectos también en este ámbito. Creo que también es importante estar alertas ante estas situaciones. Este fue el video de alarma tiroidea. Espero que te ayude bastante la información. Platica con tu médico tratante para que confirmes el diagnóstico que tienes, tus posibilidades terapéuticas y, ojo, pregúntale cómo puedes mejorar esa inflamación tiroidea si es que usted la tiene o cómo pueden mejorar esa conversión tiroidea. Si no le dan respuesta, esa es el área de oportunidad que te estoy comentando. Son dos problemas que no se están diagnosticando y que tampoco se están tratando y no se están emitiendo recomendaciones a la población general para tratar de revertir estos problemas tiroideos.